María Félix y Pedro Infante, dos de las leyendas más grandes de la época de oro del cine mexicano, compartieron la pantalla en Tizoc, una película que terminaría ganando premios internacionales y consolidando sus legados. Pero a pesar de su éxito, la doña nunca tuvo gran aprecio por el proyecto, ni por su coprotagonista. De hecho, María Félix ni siquiera quería trabajar con Pedro Infante en primer lugar, y su relación se mantuvo distante, incluso fuera del set. Entonces, ¿por qué finalmente aceptó hacer la película? ¿Cuál fue la sorprendente razón por la que Pedro nunca besó a María en Tizoc? ¿Y qué riesgo financiero asumió el director Ismael Rodríguez solo para que el proyecto se hiciera realidad? En este video, desentrañamos el drama detrás de cámaras, la admiración que Infante sentía por Félix, pero que nunca fue realmente correspondida, y el inesperado trato que convenció a la doña de aceptar el papel. Además, revelaremos fotos raras y detalles fascinantes que cambiarán todo lo que creías saber sobre esta película legendaria. Vamos a descubrirlo. Tizoc, la película en la que Pedro Infante hizo llorar a María Félix. Tras la trágica muerte de Pedro Infante, el dolor por su pérdida en un devastador accidente aéreo seguía fresco. En 1957, los periódicos anunciaron el estreno de Tizoc en 4 cines de la Ciudad de México. Fue una de las últimas películas de Pedro, y la única en la que compartió la pantalla con María Félix. Todo México la aplaude, todo México la aclama, decía el cartel promocional publicado por El Universal en diciembre de aquel doloroso año. La película reunió la belleza y elegancia de María Félix con el innegable carisma de Pedro Infante, quien interpretó a un sensible indígena profundamente enamorado de la niña María. Ambientada en el impresionante paisaje de Tenango de las Flores, Puebla, Tizoc narra una trágica historia de amor donde las barreras raciales y sociales impiden la felicidad. Bajo la dirección de Ismael Rodríguez, la película fue un gran éxito tanto en México como en el extranjero. En el Festival de Cine de Berlín, Pedro Infante fue honrado póstumamente con el Oso de Plata por su interpretación de Tizoc, un indígena tacuate de gran nobleza. Uno de los momentos más inolvidables del filme es cuando, abrumado por su amor por María, Tizoc la conmueve hasta las lágrimas, una escena icónica de la época de oro del cine mexicano. Pedro Infante nunca llegó a ver Tizoc en el cine. Cuando Pedro Infante estaba en el set, se sentía en su elemento, se movía frente a las cámaras con naturalidad, como si fuera algo innato. Tenía un ojo agudo para los detalles, memorizando cada movimiento y expresión. En una entrevista con El Universal, confesó que solía ensayar frente a un espejo. Debo parecer un loco, observando cómo muevo la boca, las manos o cómo doy mis pasos, dijo en una ocasión. Su último día de San Pedro lo pasó en compañía de amigos cercanos de la producción. Según reportes de este periódico, la celebración tuvo lugar en su casa de Cuernavaca, donde fue serenado por mariachis y recibió un regalo especial, una escultura policromada de la Virgen de Guadalupe destinada a la capilla de su hogar. Las últimas escenas de Tizoc se filmaron en Oaxaca, pero Pedro se resistía a viajar en avión. 8 años antes, su gran amiga, la actriz Blanca Estela Pavón, había fallecido en un trágico accidente aéreo mientras volaba de Oaxaca a la Ciudad de México. Atormentado por su destino, Pedro prefirió viajar por carretera. Sin embargo, tomó un camino equivocado y llegó 6 horas tarde. A menudo decía que evitaba volar para no tentar a la muerte, pero apenas 6 meses después, el destino lo alcanzaría cuando perdió la vida en un accidente aéreo. Estreno exitoso en México y Berlín. El 23 de junio de 1957, El Universal reportó el creciente éxito de Tizoc en Europa. La película había sido proyectada en el Festival de Cine de Berlín, donde recibió elogios entusiastas. La película mexicana Tizoc
recibió frecuentes aplausos hoy cuando fue presentada en el Festival de Cine de Berlín, donde los espectadores apreciaron particularmente las admirables imágenes del campo mexicano que muestra este filme. Decía el artículo. Apenas unos días después, el 2 de julio, se anunció que Pedro Infante había sido galardonado con el prestigioso Oso de Plata al mejor actor en reconocimiento a su actuación. Unos meses después, el 23 de octubre de 1957, Pedro Infante fue homenajeado con un tributo sin precedentes. Tizoc se estrenó simultáneamente en 4 importantes cines de la Ciudad de México: Alameda, Américas, Polanco y Mariscala, marcando un momento significativo en el cine mexicano. El Universal describió el estreno con entusiasmo. Tizoc es una de las 2 últimas películas que Pedro Infante realizó antes de su fallecimiento. Filmada en color y cinemascope, cuenta con una trama intrigante y, lo más importante, la única y última colaboración entre 2 leyendas cinematográficas, Pedro Infante y María Félix. Para la película, María Félix lució exquisitos trajes tradicionales mexicanos, realzando aún más su elegancia y presencia en pantalla. Fue un dúo histórico, 2 íconos de la época de oro del cine mexicano, unidos en una película que dejaría un legado imborrable. Tizoc confunde a María con una virgen y nace una historia de amor. Tizoc, un bondadoso indígena tacuate que caza para sobrevivir, se enamora profundamente de María en cuanto la ve. Su belleza lo cautiva tanto que cree que es la viva imagen de la Virgen en su parroquia, ya que el parecido entre ambas es asombroso. María, una mujer fuerte e independiente de la ciudad, se refugia en el campo para escapar del dolor causado por la traición de su prometido Arturo. Sin embargo, se sorprende con la sinceridad y alma poética de Tizoc, algo que nunca esperó encontrar en un hombre tan distinto a los de su mundo. En uno de los momentos más inolvidables de la película, Tizoc le dice a María con ternura: el sensontle vuela de un amante a otro, llevando su amor, y cuando los amantes mueren, sus almas se convierten en sensontles para seguir cantando su amor a Dios Padre. Esta emotiva escena marca un punto clave en la historia, cuando Pedro Infante, con profunda añoranza, canta «Te quiero» a María Félix, logrando conmoverla hasta las lágrimas. Pero el destino interviene. Un malentendido con un simple pañuelo desencadena una serie de eventos trágicos. A medida que la historia avanza, se encamina hacia su desgarrador desenlace. Con el lúgubre llanto de un tecolote en la distancia, Tizoc y María enfrentan su destino en la cima de la montaña, unidos para siempre en un amor que trasciende la vida misma. Pedro Infante y María Félix fueron los actores más importantes de la época de oro del cine mexicano. Sin embargo, solo lograron protagonizar una película juntos. Tizoc. Amor de Indio fue el filme que unió sus talentos y, a pesar de que al principio tuvieron diferencias, lograron construir una buena relación, al punto de que el llamado ídolo de Guamúchil le llevó serenata a la doña, razón por la cual muchos se preguntan si tuvieron algún romance. El oriundo de Sinaloa soñaba con ser cantante, pero su talento lo llevó a participar en varias películas, debutando en Un burro tres baturros en 1939. Aunque en ese filme solo apareció como extra, pronto demostró sus habilidades actorales y se convirtió en uno de los galanes de la gran pantalla, acumulando más de 60 créditos cinematográficos. Entre sus películas más destacadas se encuentran Nosotros los pobres, Dos tipos de cuidado, Los tres García y ATM, A toda máquina, por mencionar algunas de su extensa trayectoria. Por su parte, María Félix inició su carrera artística con el pie derecho, pues desde su primera película obtuvo el papel protagónico. Se trató de El Peñón de las Ánimas, una cinta en la que compartió créditos con Jorge Negrete, quien años más tarde se convertiría en su esposo. Doña Bárbara, La mujer sin alma, La diosa arrodillada, Doña Diabla y La cucaracha
Son algunas de sus películas más icónicas que la consolidaron como una de las favoritas del público. María Félix y el recuerdo de Pedro Infante. En octubre de 1957, María Félix compartió sus pensamientos sobre Tizoc en una entrevista con El Universal, describiéndola como un proyecto significativo que enriqueció su carrera. Para una actriz conocida por interpretar a mujeres poderosas y aristocráticas, dar vida a María, una mujer citadina fuerte pero vulnerable que busca refugio en el campo, fue una oportunidad para explorar un tipo de papel diferente. Me pareció un gran personaje. De lo contrario, créanme, no lo habría interpretado, afirmó Félix con su característica seguridad. Cuando le preguntaron sobre su experiencia trabajando junto a Pedro Infante, lo recordó con cariño, destacando la camaradería que construyeron durante el rodaje. A pesar de su innegable química en pantalla, dejó claro que su vínculo nunca pasó de una genuina amistad. Pedro fue un excelente compañero de reparto y un amigo aún mejor. Durante la filmación de la película, reafirmamos nuestra amistad más y más, pero que quede claro, amistad, enfatizó. Para Félix, Tizoc fue más que solo otra película. Fue una carta de amor a México, capturando los impresionantes paisajes del país, sus ricas tradiciones y sus complejas dinámicas sociales. Apreciaba que tanto ella como Infante representaran personajes auténticamente mexicanos, algo que había deseado llevar a la pantalla durante mucho tiempo. Creo que es una buena película que todos disfrutarán por su historia sencilla y humana, concluyó. Trágicamente, Tizoc se convertiría en una de las últimas actuaciones de Pedro Infante, estrenada solo unos meses después de su prematura muerte. Esto, junto con la naturaleza poética y melancólica del filme, consolidó su lugar como una de las obras más memorables de la época de oro del cine mexicano. ¿Por qué María Félix no quería actuar con Pedro Infante en Tizoc? Una esclava de oro pudo haberla convencido. Si bien Tizoc se convirtió en un éxito importante en la carrera de María Félix, la actriz, conocida como La Doña, inicialmente se negó a aceptar el papel. ¿Pero por qué? En una reveladora entrevista de 1996 con el periodista Ricardo Rocha, Félix aclaró que su renuencia no tenía nada que ver con Pedro Infante en sí. Admiraba al legendario actor, pero consideraba que la representación de Tizoc, un hombre indígena, estaba demasiado alejada de la realidad. Tuve dificultades con Tizoc, admitió. Nunca pensé que un indio se viera así, para nada. Pedro Infante interpretó el papel de un indio, pero un indio no es así. No camina así, no habla así. Los indios hablan de otra manera. En ese momento, el director Ismael Rodríguez intentó persuadir a Félix ofreciéndole un salario más alto del que se había propuesto originalmente. Pero la doña se mantuvo firme en su negativa. No fue hasta que Pedro Infante la visitó personalmente en su casa en la Ciudad de México que reconsideró su decisión. Según la leyenda, durante su conversación, Félix tomó juguetonamente una pulsera de oro de Infante, un regalo de su esposa, Irma Dorantes, antes de aceptar protagonizar la película junto a él. Poco después, se reunió nuevamente con los productores y estableció sus condiciones para aceptar el papel. 1. Recibiría un salario más alto. 2. Su nombre aparecería primero en los créditos. 3. Ismael Rodríguez dirigiría otra película para ella. Esta sería La Cucaracha, donde compartió escena con Dolores del Río. Con los términos acordados, Félix asumió el papel de María Eugenia, una sofisticada criolla de la ciudad que, al principio, se muestra orgullosa y distante. Frente a ella, Pedro Infante interpretó a Tizoc, un humilde indígena de las montañas de Oaxaca, cuyo corazón puro y sabiduría terminan conmoviendo el alma de María. Su historia de amor, ambientada en los impresionantes paisajes de México, se convirtió en uno de los romances más memorables de la época de oro del cine mexicano. Sin embargo, más allá de la pantalla,
Tizoc sigue siendo una película marcada por desacuerdos artísticos, negociaciones y la última y agridulce actuación de Pedro Infante. ¿Por qué María Félix nunca fue amiga de Pedro Infante? Aunque María Félix y Pedro Infante fueron dos de las figuras más icónicas de la época de oro del cine mexicano, su relación nunca llegó a convertirse en una verdadera amistad. Si bien compartieron escena y coincidieron ocasionalmente en eventos de la industria, su vínculo se mantuvo estrictamente profesional. Su única colaboración tuvo lugar en 1957 con Tizoc, Amor Indio, uno de los proyectos más ambiciosos de Ismael Rodríguez. A pesar de sus reservas, Infante sentía una profunda admiración por Félix. Para ese entonces, ella ya se había consolidado como una de las estrellas más exigentes y controversiales del cine mexicano. Infante aceptó todas sus condiciones e incluso se esforzó por ganarse su simpatía, obsequiándole una costosa pulsera de oro y elaborando regalos personales, como un juego de comedor hecho en su propia carpintería y una guitarra. También solía llevarle serenatas a su casa, gestos que Félix admitió que le resultaban agradables. Si bien su relación de trabajo fue cordial, su dinámica nunca evolucionó hacia una verdadera amistad. En una de sus últimas entrevistas, Félix reflexionó sobre su experiencia trabajando con Infante, describiéndola como enriquecedora, ya que ambos eran perfeccionistas y exigían excelencia en su labor. Sin embargo, reconoció que sus personalidades eran demasiado distintas para forjar un lazo más cercano. Una de sus principales quejas era la imagen de macho que Infante reforzaba, lo cual no la impresionaba en ningún hombre y chocaba con su carácter fuerte e independiente. Félix también admitió que nunca fue particularmente fanática de la película en sí. Aunque el guión había sido modificado a su gusto, en última instancia aceptó el papel más por respeto al esfuerzo ya invertido y por la promesa de Rodríguez de producir La Cucaracha. No le gustaba la idea de ser retratada como una mujer virginal y tampoco estaba convencida de la interpretación de Infante como un personaje indígena. Aún así, siempre habló con respeto sobre su talento natural, refiriéndose a su preparación rústica y al impacto que ya había dejado en el cine. Aunque en ocasiones expresó su deseo de volver a trabajar con el ídolo del pueblo, Félix siempre fue realista sobre sus diferencias, sabiendo que su relación nunca trascendería la pantalla. Pudimos haber hecho algo mejor en el cine. En la vida no teníamos casi nada en común, porque Pedro no sabía tratar a las mujeres como iguales, comentó en una ocasión. ¿Por qué María Félix rompió las guitarras que tenía de Pedro Infante y Jorge Negrete? Si hubo algo que definió a María Félix, más allá de su talento y belleza, fue su fuerte carácter. Una historia bien conocida sobre la doña es aquella en la que rompió las guitarras que Pedro Infante y Jorge Negrete le habían regalado. Pero, ¿qué la llevó a tomar una decisión tan drástica? En una antigua entrevista con Ricardo Rocha, Félix admitió abiertamente haber destruido los instrumentos que le obsequiaron los protagonistas de dos tipos de cuidado. La rompí, y la de Jorge Negrete también. Me tenían harta, dijo sin rodeos. También recordó haber roto una caja de espejos que Agustín Lara le había confiado, explicando que nunca la abrió porque alguien una vez le dijo: «Esa caja es más importante cerrada que abierta». Cuando Rocha se mostró sorprendido por sus acciones, Félix aclaró su razonamiento. «Lo rompí todo. Sí, porque estorban. A los hombres hay que dejarlos descansar. El pasado hay que dejarlo descansar. No me gusta vivir en el pasado. Me gusta el presente. Me gusta vivir. Solo hago planes a corto plazo». Félix no tenía paciencia para la nostalgia. Creía en mirar hacia adelante, no hacia atrás, y aferrarse al pasado simplemente no iba con su estilo. «El pasado no me gusta nada. No se puede hacer nada con él. Por supuesto, uno es producto de su pasado, de la gente que ha conocido y de la que ha aprendido, pero yo creo en enfocarme en el futuro», afirmó. En otro momento de la conversación, dejó aún más clara su postura. «Por mi propia cordura,
y porque no tengo espacio en mis cajones, he quemado las cartas de Agustín Lara. Rompí la guitarra que me dio Pedro Infante. Mi hijo Enrique se enoja cuando hago hogueras con mis recuerdos, pero prefiero vivir en el presente sin esos fantasmas. ¿Para qué quiero cosas de gente que ya está criando malvas en el cementerio? Para María Félix, los recuerdos no eran para guardarse en cajas, eran para vivirse, aprender de ellos y luego dejarlos atrás. La relación de María Félix y Pedro Infante será recreada en una bioserie. En 1957, María Félix inicialmente se negó a protagonizar Tizoc junto a Pedro Infante, la película dirigida por Ismael Rodríguez que más tarde se convertiría en un clásico. Según la leyenda, convencer a la doña no fue tarea fácil. Infante supuestamente tuvo que regalarle un brazalete que originalmente pertenecía a Irma Dorantes, mientras que el director tuvo que asegurarle los créditos principales y el salario más alto. Ahora, estas negociaciones tras bambalinas y la compleja dinámica entre estas dos leyendas del cine mexicano serán reimaginadas en una nueva bioserie sobre Pedro Infante, producida por Rubén Galindo para la plataforma de streaming ViX. Quien dará vida a María Félix en la serie es nada menos que su sobrina nieta, María del Carmen Félix. En una entrevista con El Heraldo de México, la actriz compartió su entusiasmo por volver a interpretar a su legendaria pariente. Anteriormente, ya la había encarnado en Drunk History, junto a Roberto Sosa. Voy a aparecer en la bioserie de Pedro Infante en Televisa Univisión. Fue una gran oportunidad, sobre todo después de la controversia por no haber sido elegida como protagonista de la bioserie de María Félix. Se sintió como un momento de cierre, especialmente porque estaba regresando al trabajo después de la experiencia más poderosa de mi vida, convertirme en madre, expresó. Para María del Carmen, el papel es tanto personal como profesional. Interpretarla siempre es un honor. Ha influido en muchos de mis personajes, no solo porque compartimos profesión y lazos familiares, sino también por ciertas similitudes físicas y, por supuesto, nuestro amor por la actuación, explicó. En la serie, comparte escena con Mario Morán, quien interpreta a Pedro Infante. El público podrá revivir la única película que hicieron juntos, Tizoc. Fue una alegría asumir este papel dentro de la serie. Filmamos en San Luis Potosí, y cada momento se sintió como un homenaje a su legado, agregó. Con este proyecto, María del Carmen Félix continúa honrando a la doña, asegurándose de que la legendaria actriz siga presente tanto dentro como fuera de la pantalla. Con María del Carmen Félix trayendo de vuelta a la doña en la pantalla, los fans podrán vislumbrar la fascinante y a veces tensa dinámica entre María Félix y Pedro Infante. ¿Qué opinas de las razones de María Félix para mantener su distancia de Pedro Infante? Déjanos tu comentario. Y no olvides darle like y suscribirte para más contenido exclusivo como este. ¡Hasta la próxima!